90, edición online 2020. Bienvenidos a este encuentro de fútbol, charlas técnicas de la pasión. Mi nombre es Hugo Lezama y me acompaña Eduardo Sacheri, conductor de televisión, escritor, personalidad del fútbol, autor de novelas, varias de ellas han sido llevadas al mundo del cine. Me acompaña aquí, espero una charla amena que veníamos ya desarrollando de hace unos minutos y que se prolongue. ¿Te parece si ponemos el cronómetro 35 minutos? Clac, listo. 40 si quieres, dependiendo. Y si va bien, nos vamos a la hora. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Hugo, un placer saludarte y bueno, un saludo a la distancia para todos los que nos estén acompañando. Así es. Hincha acérrimo de Independiente, Eduardo. Sí. Justo esto va a colación porque el día de ayer ha descendido, por lo menos futbolísticamente. Siempre hay, tú sabes, la posibilidad de presentar alguna carta, pedir algunos puntos en mesa, reclames, etcétera, pedidos. Y porque acá en el Perú, Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de ese país, ha descendido. ¿Cómo sentiste tú el descenso de Independiente en su momento? Uy, eh, qué Empezamos arriba. comienzo de charla, Hugo. Me voy. Mira, la verdad, eh, lo viví con una gran tristeza. Pero, a diferencia de lo que sucedió con River aquí en Argentina, Ujú. la decadencia de Independiente hacia su descenso fue un proceso largo, un proceso de no menos de 15 años, de Claro. progresivo deterioro, progresivos problemas económicos, un plantel de jugadores cada vez más mediocre, dirigencias impresentables. Digo, señalo la diferencia con River en el sentido de que River salió campeón en Claro. 3 temporadas antes y después tuvo 3 temporadas horribles y se fue al descenso. Jugó un año en el descenso, volvió y muy rápidamente inició una época extremadamente victoriosa, River. En cambio, Independiente, vos fijate cómo tuvo también un solo año en segunda, pero Sí. sus problemas de largo plazo no han desaparecido. Está bien, tuvimos una hermosa Copa Sudamericana en 2017 con un muy buen fútbol, la ganó muy bien, pero no es que se haya consolidado. Entonces, mi sensación fue que tuve tiempo de prepararme. Claro. Tuve varios años como para empezar a representarme cómo sería una tristeza de esa envergadura y qué quería dejar ver de esa tristeza. Eh, Viste que los hinchas nos miramos unos a otros. Claro. No solo nos miramos con quienes conocemos, sino esto que pasa, bueno, ahora no en plena pandemia, pero esto de que en una transmisión de fútbol tenés primeros planos de los hinchas riendo, abrazándose, insultando o llorando en una grada. Y yo estaba seguro de que no iba a permitir que me vieran llorar. Eso es, que si tenía que llorar lo iba a hacer a solas en mi habitación a oscuras, Claro. pero no públicamente. Pero es una decisión personal, quiero decir, no puedo pretender que sea mejor mi opción que la de quien llora o la de quien se queja o quien aplaude, eh, pero preferí, por lo menos aquí en Argentina, no sé cómo es en Perú, muchas veces parece más fuerte la alegría por la desgracia ajena que por el triunfo propio. Sí. Hay así como un morbo enormemente sólido, acentuado. Entonces, yo estaba seguro de que me iban a ver con esta cara. Bueno, me pasé un año con esta cara hasta que Independiente volvió. Claro. Es curioso porque yo me acuerdo que cuando se escuchan esas noticias de que baja un grande, se recurre un poco a la historia.
y se recuerda, pues, ¿no? Los grandes pasajes de Independiente, de Alianza, de River, por momentos también otros equipos que marcaron historia. ¿Tú eres un romántico de ese fútbol del pasado? Por así podrías decir que ver un partido de hoy no te transmite la misma emoción. O sea, esa pasión se desgasta, al igual que puede ser un matrimonio, al igual que puede ser tu apasionamiento a la escritura. Hay también un desgaste de la pasión. En mi caso no hubo, Ujú. porque yo siento que el juego tiene una cualidad de regeneración que es hermosa. Eh, entonces, a lo mejor yo me junto con unos amigos hoy a comer un asado, Ujú. todos de Independiente, y sí evocamos nostálgicos, enojados, entristecidos. Claro, Ahora, juega Independiente, arranca el partido y la vida es nada más que Independiente jugando. La vida empezó hace 2 minutos y tendrá un final feliz si Independiente gana este partido. Independiente, pero creo que cualquiera que nos esté viendo lo puede sentir. Entonces, cuando yo veo, suponte, veo la selección de Argentina hoy y tengo la misma ilusión que tenía en el Mundial 86 o en el Mundial 78, que fue el primero que vi por mi claro. edad. Eh, y no me pongo a pensar en, no, estos muchachos ahora son súper profesionales y millonarios. Indudablemente lo son. O son cosas que podré pensar en el día cotidiano, en mi devenir habitual. Pero mientras se juega, no. Mientras se juega, siento que soy un chico otra vez y la vida está empezando. Claro. Yo, por ejemplo, pasé de ver de chico a estos jugadores, tenía 10, ellos tenían 20, de ahí yo tenía 20, ellos tenían 20, y ahora tengo 30, y ellos tienen 20. Y eso me genera un cambio en la relación porque trato de empatizar mucho más con algunas cosas, o sea, en vez de ponerme en ese lado reaccionario, de decir, ellos ganan más que yo, evidentemente ganan más que yo y probablemente seguirán ganando mucho más que yo mientras más pasen los años. Porque siento que también varias de las personas con las cuales he compartido se quedan un poco en eso, ¿no? En el dinero, en ese tipo de posesiones materiales, etcétera, que es un poco pues el bombardeo de información, pues, ¿no? No vende tanto decir que tal jugador hizo doble turno y que después de entrenar doble turno se fue al gimnasio y de ahí se dio 3 vueltas a un malecón, sino te vende de que tal salida, de que ahora en pandemia, pues, ¿no? Salió a una fiesta, una reunión, etcétera, ¿no? Pero sí, yo por ejemplo he sido de esos hinchas no tan pasionales, siempre he tratado de ser un poquito más racional, porque si me dejo abandonar a la pasión, me nublo. Y a mí siempre me ha gustado el lado del periodismo, de escribir, de reflexionar ese tipo de cosas, pero siempre estoy en contacto con gente que ha ido al estadio, siempre me ha gustado ir al estadio, conocer gente, quitarme ciertos prejuicios. Por ejemplo, Ricardo Vareca hace poco decía, el peruano es hincha de la selección. Yo te comentaba hace un rato que la mayoría de partidos antes, prepandémicos, siendo totalmente honestos, no están llenos. No hay una gran taquilla en el fútbol peruano, salvo 3 o 4 equipos. En Argentina creo que juegan en la primera, en la Nacional C, y todos están llenos. Todos están repletos. Por lo menos un No, par de no sé si tribunas. tanto, Sí. pero me da la sensación sí de que hay mucha más asistencia Sí. que lo que vos me contás de Perú. Sí, eso sí. Sí, y en cambio, Gareca mencionaba que el argentino es más hincha de su club que de la selección. ¿Crees que va un poco por ahí o no? Es posible que ahí sí podría marcar una diferencia entre el pasado y el presente. Ajá, Eh, yo siento que en las últimas décadas sí ha tendido a acentuarse este localismo de club en el hincha argentino. Pero creo que confluyen un par de razones que tal vez lo explican. No lo justifican, pero lo explican. Por un lado, Argentina a nivel selección, para sus pretensiones. Después podemos conversar de si esas pretensiones son descabelladas o son correctas. ujú, Pero hay mucho hincha argentino
que tiende a suponer que Argentina tiene que estar siempre entre los cuatro semifinalistas de un mundial. Repito, no estoy diciendo que eso sea así. Digo como muchos argentinos se plantan frente a la cuestión. Y basta revisar del Mundial 90 en adelante, o digamos desde Estados Unidos 94 en adelante, para detectar que eso solo sucedió en Brasil. Eso de Argentina entre los cuatro semifinalistas. Entonces hay como un extrañamiento muy argentino también. Como estos tipos no están a la altura de lo que deberían estar o me están fallando. ¿Cómo puede ser? Triunfan en Europa, son tapa de los diarios europeos, juegan en las principales ligas del mundo, pero cuando tienen que jugar para Argentina son un desastre. Estoy simplificando un poco el razonamiento. Y eso me parece que tiende a la frialdad, al desapego. Mientras que esos mismos hinchas argentinos a su propio club le perdonan cualquier cosa, a nivel de que jueguen horriblemente mal, de que sus jugadores sean mediocres, de que sus victorias sean poco menos que milagrosas e injustificadas, aman igual, quiero decir, el amor está por encima. Con la selección argentina me parece que pasa al revés. La exigencia está por encima del cariño. Otra razón que creo ver para eso, Hugo, es que todos los seleccionados, todos los jugadores seleccionados, tienen sus carreras consolidadas en Europa desde muy pequeños, desde muy jóvenes. Claro. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en México 86 o en Italia 90, cuando todavía muchos jugadores o jugaban en la Argentina o habían jugado muchos años en la Argentina. Entonces el lazo era mucho mayor. Sí. Entonces yo creo que esa doble combinación de expectativas desmesuradas que no son satisfechas y jugadores que se los ve como distantes, como lejanos, como ajenos, evita que realmente muchos hinchas sean tan hinchas de la selección como lo son de sus clubes. Claro, no sé si decir hipercapitalismo que rodea el fútbol, hace que procesos que antes eran 10 temporadas se resuman, ¿no?, a 3. ¿No? Tú ves, por ejemplo, el Wikipedia de Romario, ¿no?, de Ronaldo, ¿no? Primero la rompieron en Brasil. Si no la rompes en Brasil, o por ejemplo, un jugador argentino, si no la rompes o sea, no sé si por ahí pelear un campeonato, ganar un campeonato, 2 seguidos, 3 seguidos, de ahí era pasar al PSV o pasar a un club menor, romperla ahí y ya de ahí pasas y chapas su boleto para uno de los clubes grandes. Hoy, el Pipita Higuaín, yo me acuerdo, el Pipita Higuaín metió 8 goles en River y ya estaba en Real Madrid. Vinicius Junior, Neymar pasaron de frente a estos clubes grandes y ya se repotencian y ya uno como que dice, ¿cuál es el rol, ¿no? Exacto, los pierde de vista y creo que a eso colabora también el diseño de nuestra eliminatoria sudamericana. Claro. Me da la sensación de que las viejas eliminatorias intensivas que se resolvían en 2 o 3 meses instalaban el fenómeno. Bueno, un semestre uno estaba pendiente de su selección de cara al Mundial. Claro. Mientras que ahora, con este diseño de 3 años de eliminatoria, vienen los jugadores, uno se engancha con eso y dice, bueno, juegan uno de visitante, uno de local, y van a pasar 4 meses sin que uno vuelva a verlos. Sí. Y seamos sinceros, cuando vuelvan a jugar, uno tiene que andar recordando la tabla de posiciones general de la eliminatoria. Por supuesto que sabe si su país anda más o menos bien o más o menos mal. Sí. Pero te desafío, Hugo, a pensar si tuvieras que recitar en orden los 10 de la eliminatoria con 4 partidos jugados. Nos equivocamos todos. Sí. Y aparte, los que empiezan, o sea, si tú pones el 11 que empieza la fecha 1 y el 11 de la fecha, ¿no?, de la última fecha, son casi, se repiten 2, 3 nombres y listo, porque ha pasado 2 años y medio en donde jugadores se han lesionado, han cambiado de club, le quita la narrativa, ¿no?, al proceso.
Sí, Y ojo que lo digo desde un país que creo que se beneficia de la eliminatoria larga. Para mí, a países como Argentina, Uruguay, bueno, Brasil, creo que a Brasil cualquiera le va, pero me claro. parece que a Argentina le beneficia a nivel clasificarse de esta eliminatoria larga. Estoy pensando en el viejo sistema. En el 70 fue Perú quien nos dejó afuera, Sí, y en el 86 fue Perú quien estuvo a punto, en el 85, digamos, o sea, el año anterior, fue claro. Perú quien estuvo a punto de dejarnos afuera. Estuvo a 10 minutos de dejarnos afuera. Sí, sí, sí. Bueno, o Sí. mandarnos al repechaje, pero digo, eh, pero me parece que esas viejas eliminatorias tenían una épica especial por su intensidad temporal también. Es verdad. Y por ejemplo, yo varias veces he visto que de una u otra manera tú lo tomas como que reniego de esa dependencia emocional, que puede ser corta, que puede ser, digamos, pierdo un partido, me enojo una tarde y ya estoy, pero ¿has vuelto a reflexionar sobre esa dependencia emocional? O sea, ahorita, por ejemplo, yo que acá en Perú venimos de perder dos partidos increíbles, ¿no? Flechita para abajo todos, contra Chile y contra Argentina. Eh, me puse en esa situación donde una vez más reflexiono y digo, pudo ser, hoy, ahorita estoy muy triste, pero pude estar muy feliz. Y no es justo que dependa de esos que estuvieron en la cancha ese día para moldear mi estado de ánimo. Hoy estoy muy triste, pero pude estar muy feliz. Y de nuevo, pasaron 3 días más, hoy estoy muy triste, pero pude ser muy feliz. ¿Lo has vuelto a reflexionar así o no? Mira, lo reflexiono a menudo y sigo sin encontrar una respuesta satisfactoria. Quiero decir, tal vez uno debería alejarse del mundo del fútbol para evitarlo. ¿Por qué digo alejarse? Porque evidentemente a mis 52 años no lo he logrado. O sea, Claro, sigo mirando fútbol, sigo interesándome en el fútbol. No he logrado que los resultados no tiñan mi ánimo. Bueno, entonces a lo mejor lo que debería hacer para evitar esa influencia es desprenderme del fútbol. En mis días malos pienso que soy un débil, que no soy capaz de tomar esa decisión, tomar esa acción y alejarme del fútbol. En mis días más optimistas lo pienso al revés y pienso que no está mal que las personas tengan una zona de sus vidas absolutamente vulnerable, claro, y a conciencia. Porque cuidado, eh, yo también soy vulnerable a otro montón de cosas, no solo a cómo le vaya a Independiente o cómo le vaya a la selección argentina. A lo mejor me creo que no soy vulnerable o me creo que estoy al comando de mi trabajo y de mis afectos y de mis vínculos y de mi organización familiar y de mi salud. Eh, Me creo que son cosas sobre las que puedo tener cierta potestad para que funcionen. Y a lo mejor es así, pero parcialmente. Tal vez claro. lo que desnuda el fútbol o el amor que sentimos, y esto de que sí nos es absolutamente más ajeno, porque, bueno, mi trabajo no depende solo de mí, pero un poco de mí depende. Ahora, cómo le vaya a Independiente no depende en absoluto de mí, eso sí es claro. Claro. Pero tal vez mantener esa zona de fragilidad y exposición en un punto sea una lección que la vida me está intentando dar, aunque yo no sea un alumno demasiado lúcido para entender cuál es esa lección. Claro, yo estuve 5 años trabajando en producción televisiva en un canal exclusivamente de deportes, ¿no? Y hubo un momento en el que darme cuenta de ese ciclo, ¿no? De campeonato, fichajes, Champions, Sudamericana, Libertadores, como que me aburrió un poco y sentí que a pesar que había sido mi sueño, a pesar de que había sido lo que siempre yo había visto ese canal durante un montón de años, pasándome horas y horas un fin de semana viendo todos los partidos, hasta esos partidos que ni la mamá de los jugadores veía, yo los veía.
Y cuando tuve la entrevista de trabajo para entrar a ese canal, me dijeron, oye, en verdad de afuera se ve muy bonito, ¿no? Porque tenemos un buen diseñador gráfico, un buen equipo de animación ¿no? Y toda la gráfica está, pero a veces no hay papel, no hay papel para la impresora. Y yo decía, bueno, deben estar bromeando, deben estar diciendo esto para que no me emocione mucho. Y entro y al primer día no había papel para la impresora. Y yo dije, ¿dónde está el Era papel? verdad. Ah, pucha, no. O sea, puedes hacer el proceso de ir y pedir a recursos humanos, pero creo que mejor es toma 5 soles y ándate a la bodega de la esquina, trae papel, ¿no? Para imprimir las pautas y tal. Y yo viví ese último proceso de esa sala de redacción antigua, en donde pues estaban esos grandes patriarcas y los jóvenes que entrábamos ahí un poco para ver cómo era esto del periodismo deportivo, del periodismo de la cosa que más importa, de las que menos importan. Siempre lo mencionábamos de esa manera. Y esta dinámica de poner un menú, un almuerzo, a la persona que adivine todos los jugadores de este Sport Boys de 1987 o de ese Alianza Lima de 1991. Y me quedaba ahí estas charlas que empezaban de fútbol y terminaban en mil cosas diferentes, ¿no? Salidas, romances, amor, affairs, trascendidos, chismes, ¿no? Oye, ese partido que crees que se echaron tales jugadores, ya a mí me lo han confirmado fuera de cámaras que sí se echaron. Y yo decía, no, puede ser. Me enteré de muchas cosas y muchas tras bambalinas y fui muy feliz, pero pasó un tiempo en donde ya esa renovación, ¿no? Ya entra ahí las consultoras externas y ven y dicen, oye, tú, ¿no? Acá hay algo desprolijo, ¿no? Acá hay 20 personas y esas 20 personas lo pueden hacer 5 a doble turno, entonces hubo como que despedidas y entre que me voy, ya hace poco volví a esos lugares y volví a diferentes salas de reacciones y ya aparece, pues, ¿no? Esas escenas de películas del viejo oeste antes de que Clint Eastwood tenga un mano a mano con alguien, ¿no? Un poco más y pasa la paja grande ahí y esas salas de reacciones ya no están o ya no Claro. tienen, o ya la misma prosa del internet, de cómo escribir, de cómo hacer un texto, ya no requiere de una pluma de escritor, sino de algo mucho más directo, ¿no? De agarrar palabras claves. Incluso nos hicieron y nos dieron cursos de redacción para web, para que Google pueda identificar las palabras fuertes y posicionarte primero. Sean eso de la columna opinión, eso ya, bueno, ponle ahí una pestaña aparte. Primero simplemente dame la información objetiva. Y cuando ya yo siento que ya debo dar un paso al costado, y el último partido que cubrí fue el Perú-Uruguay, que le dimos vuelta al Uruguay de Sánchez, de Cavani, y dije, bueno, aquí ya está. No creo que vayamos al Mundial, así que me despido con esta victoria, ¿no? Pedí mi renuncia, me fui 3 meses, ¿no? A caminar por el mundo, y Perú clasifica al Mundial. Y yo durante todo ese tiempo no había visto nada de fútbol. Dije, ya no quiero ver ni un partido, nada, la U bajará, no bajará, etcétera. No, no quiero saber nada. Pero Perú empezó a ganar. Y dije, bueno, ya veré un partido. Perú seguía ganando. Bueno, veré el otro partido. Llegó el Perú, el Ecuador-Perú allá, que nunca habíamos ganado, ni con los mejores jugadores que habíamos tenido, nunca ganamos en Ecuador. Ganamos. Perú fue al Mundial. Evidentemente yo no estaba en el canal, no fui a Rusia, no alcanzaba el presupuesto tampoco. Y después hago un programa en el que tengo que hablar de esto y ya volver a hablar del fútbol se volvió parte de mi día a día. Entonces ya no puedo. Y ya decidí que de una u otra manera ya está. Voy a morir hablando de fútbol una y otra vez. Entregado a eso. Entonces, entregado a eso, ¿no? Y justo lo que te quería comentar era que en base a eso va un poco a mis inicios y vi una entrevista tuya donde comentabas sobre tu abuela Nelly. Y que esa que decías que no, que te cocinas, te sirve y se sienta a tu costado para asegurarse que termines toda tu comida y de paso te comentaba cosas de la familia que tú ni sabías. Y esa fue una experiencia que yo tuve muy cerca con mi mamita Olinda, que falleció lamentablemente hace unos años. Y enterarse de esas cosas, como te decía, de esos trascendidos del fútbol, era también como enterarse cosas de mi familia, ¿no? No sé si te ha pasado eso a ti o no sé si te enterarás muchas cosas, pero enterarme que mi tío antes salió con alguien que había salido con mi papá, era lo mismo que de ahí enterarme que algún jugador de fútbol antes había salido con alguien del otro equipo de fútbol. Y ese tipo de esos nexos, y a eso iba con mi monólogo, ese tipo de nexos siento que me hacen un poco prisionero de esto.
¿no? Prisionero un poco de esto del fútbol. Y no sé si hoy por hoy tú le transmites eso a tus hijos, ¿no? O has Eh, encontrado la forma también como llevar o encauzar eso, o no sé si ellos tienen algún interés. Mira, mis hijos, tengo un hijo varón y una hija mujer, los dos vienen al estadio Independiente, bueno, en situaciones normales conmigo aún Claro, siempre. Eh, Mi hijo juega también al fútbol todo cuanto puede, mi hija no. Aquí en Argentina al menos las chicas recién ahora están empezando a jugar y mi sí, hija no juega. Eh, pero sí les transmití el amor por el fútbol en general y por Independiente en particular. A sabiendas de que siempre que educamos, también ofrecemos prisiones, claro. porque, porque educar a un hijo es compartirle algunos valores. Es decir, esto para mí es importante, tómalo. Eh, una determinada convicción moral, una idea religiosa, una forma de hablar tu idioma, una forma de quererte con tu pareja. eh, los valores son prisiones a su Ujú, modo. Eh, claro. y bueno, me parece que está bien que lo sean, que es algo aceptable, aunque tenga un costado negativo. Por ejemplo, cuando hablábamos, al principio de nuestra charla hubo de Independiente en 2013 y lo mal que le fue, Claro. sin duda me sentí muy mal por mi hijo varón, que en ese momento era el que realmente estaba muy, muy pendiente de lo que pasaba con nuestro club. Bueno, pero después en otro momento dimos una vuelta olímpica y un montón de veces, y ayer mismo, sin tragedias ni vueltas olímpicas, compartimos una cerveza viendo Independiente. Claro. Y estaba mi hija, estaba mi hijo, estaba la novia de mi hijo, y, y disfrutamos el partido, encima ganó Independiente, y la vida nos sonrió. Eh, por eso son como dulces prisiones que me parece que está bien que poseamos. Claro. Hay que ser apasionado también para casarse tan joven. Mira, estaba hablando con mi mujer hace un rato que mañana cumplimos 29 años de casado. 30 de noviembre, 29 años de casado. Claro. Eh, bueno, sí. Yo creo que la gente joven, bueno, de tu edad, Hugo, que no, yo tengo 52, entonces, Yo está tengo bien, me 30. parece joven. Por eso, eres mucho más joven. Claro. Quiero decir, para tu generación, ya la sola idea de casarse, supongo que los ahuyenta y los hace huir despavoridos. Eh, Claro. es verdad que me casé joven, pero pues, bueno, sí, yo creo que soy una persona apasionada en general. En general, digo, mi manera de vivir los afectos, mi manera de vivir el trabajo también es una manera apasionada. Soy, soy de vivir las cosas así, Claro. tratando de no exagerar, pero si tengo que ponerme del lado más emotivo, más del lado racional, creo que el lado emotivo tiene un peso grande en mi vida, en mis afectos y en mi trabajo también. Y creo que al final ese monólogo, que me imagino que te lo deben hacer recordar a cada rato, ¿no? Del secreto de tus ojos, el monólogo que hace extraordinariamente Francella, te habla también de ese lado festivo de la pasión, de gracias a la pasión se puede dar una pista increíble para resolver el misterio, pero por otro lado, esa pasión también tiene ese lado de sufrimiento, ¿no? Habla del ¿Sí? alcoholismo, habla de que sé que estoy cometiendo mis errores, pero los vuelvo a hacer porque soy ese tipo de personajes. Entonces, la pasión también in, tiene ese lado, ¿no? Ese lado tal vez no tan agradable de saber que, por ejemplo, un amigo mío en la Libertadores del 2015 juega la pre-Libertadores Huracán Alianza.
Primer partido aquí, Huracán se hace un baile, 4-0, mejor partido de Toranzo. Creo que vieron ese partido y se lo llevaron a Villarreal. En la vuelta, en el estadio de Huracán, mi amigo agarró y dijo, pucha, yo sé que no es así, yo sé que no vamos a ganar 5-0 allá, pero tengo este espacio, tengo estas vacaciones del trabajo y voy a irme de viaje, pero no por avión, sino quiero acompañar a la barra e irme de Lima a Arequipa, de Arequipa por Desaguadero a La Paz, Córdoba, Córdoba, Buenos Aires. Y fue y se hizo todo ese viaje y logró entrar a ver el 0-0 más aburrido de la historia del planeta. Pero obviamente lo importante no era el partido, sino era el viaje y era tener la experiencia, porque él es de ese tipo de personajes, ¿no? Que hay un espacio ahí y si Alianza juega en tal provincia, él va. Entonces, ese lado también tiene la pasión que a veces también un poco nos desborda, ¿no? Yo creo que digamos, la pasión, como vos decías, es también una prisión y nos puede hacer mucho daño, pero creo que tenemos la opción de pensar alrededor de nuestra pasión y creo que ese es el seguro que nos queda, en el Claro. sentido de somos esclavos de nuestras pasiones, salvo que seamos capaces de domesticarlas. O sea, somos un corazón que padece, que ese es el origen de pasión, padecimiento, pero también somos un cerebro que disciplina y dice, bueno, hasta acá. Y no lo pienso solo en relación al fútbol, lo pienso en relación a cualquier cosa. Digamos, la realidad siempre se interpone entre nuestro deseo, entre nosotros y nuestro deseo. Claro. Y a veces, y muchas veces tiene razón la realidad. Entonces yo creo que para algo tenemos un cerebro para decir, bueno, hasta acá sí, más allá de esto, no. Eso está bien, amor, pasión, desborde, hasta acá. Ya después es daño, ya después es violencia, ya después es maltrato. Bueno, Claro. justamente, y hay una cabeza que te indica la diferencia. Y no es también fácil el cinismo con el que uno también va creciendo y va desarrollando, porque una cosa es tener una pasión joven, por lo menos, o sea, alguien puede venir de una familia nuclear, papá, mamá que se quieren, que todavía se besan en la boca, salen los fines de semana, van al cine, etcétera. Y otra cosa es una pasión de ese mismo joven de 15, pero no, ya de 35, con 2 divorcios, con el corazón roto, con hipotecas, con un jefe malo, y simplemente ves con problemas para pagar la renta. Bueno, sí, la pasión, digamos, yo creo que eso cambia, pero lo que creo que conserva el fútbol es un refugio de inocencia infantil Claro. propia de un juego. Entonces, probablemente ese treintañero de 2 divorcios eh, y problemas de hipoteca y de jefe despótico, No es mi caso, cuando... por si acaso, quiero poner eso, no, no, pero no es no, mi no, caso, ¿no? lo Por dejamos suerte. claro, no, Podría ser igual en un futuro cercano, pero de momento no lo es. pero digo, probablemente ese joven, cuando juega a su equipo, o mejor aún, cuando él va a jugar, si tiene la opción, vuelve a la niñez. Claro, Porque, porque lo que tiene el juego para mí maravilloso es que es verdaderamente un trampolín hacia tu niñez. Yo ayer sábado me fui a jugar al fútbol. Hoy domingo, por supuesto, me sí. duele todo. Me duele todo. Me duelen músculos cuya existencia desconocía hasta ayer. Y cada vez que vuelvo y pienso lo mal que jugué y cómo me desbordaron los más jóvenes y cómo no tengo la velocidad de antaño, me digo, no, yo tendría que dejar de jugar, ya está suficiente, mejor salgo a correr como para mantenerme bien físicamente y basta. Claro, Pero eso lo pienso hasta el sábado que viene. El sábado que viene, cuando empiece a jugar, la hora y media que estoy ahí jugando, con los 10 que juegan de mi lado y contra los otros 11, el mundo va a dejar de existir. Que es algo que solo sucede o con el arte o con el juego. Eso claro. te pasa
cuando estás viendo una película, cuando estás en un concierto, cuando estás leyendo un libro o cuando estás jugando algo. Puntualmente, en mi caso, cuando estás jugando al fútbol. O cuando está tu equipo jugando al fútbol por vos. Y eso iba, o sea, tú eres un jugador, consideras jugador discreto, con atacazos de fútbol, o eres muy consciente de tus limitaciones. ¿Cómo te definirías? No, yo soy un jugador absolutamente mediocre, con, con mucha fuerza de voluntad y un buen estado físico. Todavía, un buen Ah, estado bueno, físico para mis 52 años. Entonces, o sea, me mantengo bien en peso, pero no por verme bonito, que nunca lo voy a lograr, ni por cuidar mi sistema cardiorrespiratorio, sino para no lastimarme las rodillas y claro. los tobillos jugando al fútbol, para poder seguir jugando, solo para eso. Al médico le Posición, digo que no, que es por pura claro. responsabilidad eh, con respecto a la especie humana, pero lo único que me importa es poder seguir aplazando esto que te Claro. decía, que sé que es lo que debo hacer. Debo dejar de jugar. Pero así como el personaje de Sandoval, el de Guillermo Francella en El secreto de sus ojos, Claro. no quiere dejar su pasión, su horrible pasión por el alcohol, yo me resisto a dejar mi pasión por el fútbol, que según los que juegan conmigo es tan horrible como el alcoholismo en otras personas, hace el mismo daño, pero bueno, me niego a dejarlo. Posición. Posición un número 5, un mediocampista central con más dotes defensivas que ofensivas. Ah, ya, Pero luego de una el que se le niñez, entrega al que sabe. El que el raspa que y se al le menos entrega lo al que intenta, sabe. el que al menos lo intenta. Exactamente. Pero después de una infancia y una adolescencia de arquero, yo Ah, dejé el arco a los 20 años. Hasta entonces fui arquero. Y creo que aprendí mucho de fútbol como arquero. No soy de los que fomentan la mala prensa de los arqueros. No. Para mí los arqueros son esenciales en el juego y, y reivindico su lugar, su psicología, su entereza, su sacrificio. Pero precisamente cuando a los 20 me di cuenta que no iba a llegar a ser profesional nunca, dije, claro. bueno, voy a un lugar de menos estrés, de menos responsabilidad, de más alegrías. Eh, Porque realmente el puesto del arquero es demasiado, demasiado ingrato. Eh, es puro deber. Es Y verdad. no quería que toda mi vida fuera eso. Así que salí del arco, me casé y empecé a escribir. Fue una época fuerte de mi vida. Me parece. Yo siempre sí, 1 y 9. Esos son mis dos lugares en el mundo. En el área siempre. Correlón, Pero efectivamente, no soy. Y hice una prueba para la U, que es el club del cual soy hincha, una vez y me dijeron, ay, no más, gracias. Y murió mi sueño de futbolista rápidamente, ¿y como qué te probaste? ¿Como 1 o como 9? como 9. Porque dije, ser arquero, no sé, fácil y por la talla era algo difícil. Y claro, fui 9. En ese momento, claro, estás hablando de que tenía hace cuánto, ya más de 20 años. Obviamente pesaba pues un 16avo de lo que soy ahora. Y, y sí, me acuerdo ir en ese bus hacia el campo donde estaban haciendo las pruebas y no di la talla simplemente. No di la talla, no tenía padrino, no tenía nada, ni siquiera por nepotismo, nada. Mala mía. Por lo menos me puede haber quedado un par de temporadas. Pero sí me pasa que he vuelto a retomar también, antes, pre-pandemia obviamente, el fútbol con varios amigos y creo yo que para lo que podrías asumir que puede jugar un gordito barbón, yo estoy arriba del promedio, ¿no? O sea, tú me ves Bien, ahí, no pasa nada, pero aguanto la pelota, tengo algo de táctica y frente al largo no soy medio frío para definir. No hago mucho bien, escándalo, siempre arriba, ¿no? bien. Pero sí me ha tocado fallar varias veces de forma increíble, ¿no? Y no sé si te acordarás ese inicio de esta película maravillosa de Woody Allen, Match Point.
que justo empieza en una cancha de tenis, Sí. ¿no? Y justo la pelota da cling en el medio y Woody Allen pausa y te dice, en la vida más vale ser suertudo que talentoso, que es una de las frases más crueles, ¿no? Nadie quiere aceptar que la suerte tiene más asidero en la vida de lo que uno... O sea, es muy difícil aceptar que la suerte tiene más asidero en tu vida de Lo lo que que pasa es que es mucho quisieras, más ¿no? trágico. Sí, Es mucho más trágico porque nos hace sentir mucho más frágiles. Es lo que creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, Hugo. sí, Sentirse al mando de la propia vida es un poco más tranquilizador, un poco al tal cual, menos. sí, Eh, y comparando deportes, vos hablabas del tenis, sí, eh, el deporte individual, aunque tiene su nivel de azar, al menos tiene esto de soy yo. Pero lo que tiene el deporte, un deporte como el fútbol, el deporte colectivo, es que además de los azares, hay otro montón de individualidades que afectan tu propio destino. Lo afectan para claro, bien o lo afectan para mal. Independientemente de cómo te hayas levantado para jugar ese día, lo que hagan los rivales no es un rival, son 11. Y sí, tú puedes claro. estar en un día inspiradísimo, pero sin los otros 10 que están de tu lado, no hay modo de que tu destino, de que el destino te sonría si tus compañeros no están en sintonía. Se parece mucho más a la vida, me parece. Eso es lo que tiene Sí, el fútbol. de todas Es maneras. mucho más parecido a la vida que otros deportes. Por ejemplo, del Perú, nosotros que cuando siempre tenemos que recurrir, hasta hace un tiempo pasaba eso y a veces a mí también me molestaba mucho de mi chamba, ¿no? Como que siempre hablar de ese pasado glorioso, siempre teníamos que ir al archivo y siempre era en blanco y negro, ¿no? Fuimos grandes, siempre es lo que nos repiten. Y varias veces me ha tocado así colegas que me han dicho, pues, ¿no? Que todo el mundo siempre, por ser políticamente correcto, ¿no? Me decían varios compañeros que le ha tocado, pues, no ir a Argentina, ir a Brasil, y todo el mundo frente a cámara dice, no, sí, Perú, sí me acuerdo, Cubilla, sí me acuerdo, grandes jugadores, etcétera. Y cuando se apaga la cámara, no, eso no, eso son terribles malos, ¿no? Pero justo con respecto a esos palos, hay varios palos, porque Perú siempre ha sido de casis, de UF. ¿Te acordarás el de Perú contra Argentina en el 78? Es el nefasto 6-0. Empieza justo con un desborde, si no me acuerdo, es de Oblitas o de Muñante, y en un mano a Era mano, dominante, pero no estoy seguro. Sí, y sí, palo. y palo, ¿no? Pudo cambiar el curso de la historia. Flavio Maestri, delantero peruano, el partido Perú-Chile, allá que terminó 4-0 con la clasificación de Chile, o era o ellos o nosotros, empezó también. Antes de todo, Flavio Maestri tuvo un palo. Entonces nunca pudimos escapar, sino hasta Gareca, esa maldición del casi, del de por ahí se pudo, pero no se logró del todo, ¿no? Entonces, justo ese inicio de Woody Allen me hizo pensar en eso, en la maldición y la bendición que otorga el palo, ¿no? Porque el palo, dicen, no, pelota bien pateada entra. No siempre tampoco es el caso, ¿no? No, no siempre, porque en realidad el palo implica la aproximación a la perfección. Suponte, en los penales, por ejemplo. Claro, Un penal pateado a 2 metros del centro del arco es un penal pateado al área donde el arquero tiene mucho más que hacer. sí, Un penal pateado a los ángulos superiores del arco es un penal donde el arquero no tiene nada que hacer, absolutamente, porque no hay modo de que el arquero llegue a los ángulos en un penal, a los ángulos superiores. sí, Pero claro, ahí está. Si entra a 10 centímetros del travesaño y a otros 10 del palo, eres un genio pateando penales. Ahora, si la pelota da en el travesaño, pica en la línea y sale, has pateado mal tu penal. claro. No, y no lo has pateado mal. O, ¿quién No lo ha corrió, pateado peor? El que, digamos, sí, el que lo pateó a 2 metros del centro del arco y el arquero a lo mejor fue al otro palo, entonces parece que ha sido estupenda, bien pateado. Y si uno no sí, mira, se da cuenta que si el arquero iba al otro lado, lo tomaba como Caperucita a la canasta. tal cual. Una corriente de viento en ese momento en el que el loco Abreu pica la pelota en el Mundial contra Ghana,
pudo haber sido catastrófico, pero hoy el loco, por suerte, porque es un gran personaje, es enriquecedor y siempre es muy carismático, va y habla de eso con un mate y se mata de risa, etcétera, ¿no? Y todo el mundo lo recuerda con cariño cuando también pudo ser el villano de la jornada, por Sí, qué se atrevió a hacerlo, patear a la segura, fuerte y al medio. Es mucho lo que se puede hablar. Y quisiera ir concluyendo esta charla, un poco porque yo sé lo que has dicho de Diego, me vas a tener que disculpar, que hoy día lo leí una vez y luego lo volví a leer y luego lo escuché porque está narrado y está en YouTube sí, y uno de todas maneras se pregunta, porque sabe cómo es esto de YouTube, y yo te digo, pues, ¿no? Lo que ganarías en views si es que tú lo subieras a tu propio canal. Pero de eso no se trata, sino se trata un poco de hablar de esto que hasta acá incluso el debate ha llegado hacia niveles extremos, ¿no? De que se reduce la vida de un ser humano a dos o tres adjetivos. Y yo siempre digo, ¿no? Si es que hay alguien que te permite explorar la gama del ser humano, si es que hay alguien que te permite sumergirte en la humanidad y desafiar un poco las generalidades, es esa persona. ujú. No sé cómo lo has visto tú, no sé si te dejas llevar mucho por el barullo de las redes sociales, no sé si por ahí todavía simplemente te dedicas a ver un par de editoriales y te das una vuelta por algunos programas deportivos. ¿Cómo ha sido tu, Mira, tu sensación del medio? mira, cuando se supo en el mediodía del miércoles que Maradona había muerto, eh, la primera sensación fue de incredulidad Claro. porque Maradona no podía morir. ¿Cómo? Si había, si muchas veces había estado mal de salud y había sobrevivido. Yo creo que uno a ciertas personas que están idealizadas, en esa idealización incluye la inmortalidad. Eh, y como Maradona varias veces había estado a punto de morir, uno había supuesto, bueno, sí, Sí, eh, va a parecer que va a morir, pero va a morir de muy viejito. Esa creo que era la intuición de muchas personas. Claro, una vez que se confirmó, vino el aluvión de, bueno, o vinieron las acciones que le salieron a cada uno. El aluvión de un montón de gente necesitada de hablar y de manifestarse, y la decisión de algunos, entre los que yo estuve, que fue que eso fue lo único que puse en Twitter, Hugo, que puse yo, porque por supuesto, con esto de que escritor y el fútbol y escribí esto de me van a tener que disculpar, claro. me convocaron un montón de medios y yo la verdad que sentí que no tenía nada para agregar. Primero porque había un montón de gente hablando y diciendo, y bueno, si ya hay tanta gente hablando y diciendo, ¿para qué sumar una voz más? Pero además porque siento que para poder hablar realmente de las cosas uno necesita dejar pasar tiempo. Por supuesto que es diferente en un escritor que en un periodista, Claro. porque tú tienes que cubrir una noticia y algo tienes que decir, y es lógico, lo tienes que decir en el momento. Y quien enciende la radio, enciende el televisor o entra a una página web necesita, bueno, eso, ver y que le digan. Pero en mi caso tengo la ventaja de que a nadie le cambia que yo guarde silencio. Como guardé silencio, eso de me van a tener que disculpar que vos leíste, que tiene mucho que ver con 1986, con el Mundial de México, yo lo escribí casi 10 años después del Mundial de México. Me tomé Claro. casi una década para escribirlo, aunque siento que lo fui escribiendo a lo largo de esos 10 años. Lo empecé a escribir cuando Maradona y la selección argentina hizo lo que hizo en México
en ese partido de cuartos de final contra Inglaterra, y en la semifinal contra Bélgica, y en la final contra Alemania. Y después, en el Mundial del 90, cuando en Italia nada de lo que pensamos que iba a salir salió, y sin embargo clasificaron de milagro a octavos de final, y le ganaron a Brasil, y después le ganaron a Yugoslavia en cuartos de final, y le ganaron a Italia por penales en la semifinal, y perdieron la final con un penal inventado contra Alemania. Y después lo seguí escribiendo en los años siguientes, cuando Maradona se incendió por primera vez y se derrumbó y cayó al barro, y empezó ese ciclo de muertes y resurrecciones que no se detuvo. Y por eso yo en 1995, cuando Maradona iba a volver a Boca, pensé en mi alegría de verlo bien. Pensé, este chico no va a lograr nunca salir de este ciclo de resurrecciones y destrucciones. Nació para esto. Y como nació para esto, pero yo no quiero acompañar las loas de los renacimientos y las críticas de sus caídas con todo el mundo, yo me quiero mantener al margen, porque me siento en deuda con él. Bueno, y eso me van a tener que disculpar. Claro, cuando yo lo escribí, no había publicado ningún libro, no me imaginé que después miles y miles y miles de personas se iban a topar con esa opinión mía. Claro. Cuando lo escribí, yo lo escribí para mí. Y de repente, con los años, eso se empezó a leer en la radio, y después se publicó, y después empezó a estar en las redes, y en estos días, como vos decís, hubo de haber tenido miles y miles de reproducciones, y está bien, y está mejor todavía que un montón de gente lo vea y no tenga la menor idea ni que lo escribí yo. Claro. Que quede ahí, y que eventualmente algunas personas que se sientan como yo puedan pensar, "Ah, estoy de acuerdo con lo que dice este tipo". La otra vez estaba viendo un resumen largo, no a partir de eso, sino a veces también soy presa de YouTube, así como soy presa de la pasión, soy presa de YouTube, y YouTube me recomienda y yo acompaño y voy y voy y voy. Y me tropiezo con uno de estos resúmenes largos que esquivan los copyrights, esquivan los derechos de autores, no sé cómo, y era un resumen de media hora de la Argentina a Italia, ¿no? Mm. No fue evidentemente, pero del 90, ¿no? No Sí, fue sí, sí. evidentemente el mejor partido de Diego. Siempre se dice pues, ¿no? que él tenía los tobillos hinchados como un pomelo. En ese mundial le pegaron como nunca. Pero creo que, no sé si Arcucci era el que decía que tenía la estadística en que ningún otro jugador le habían pegado, le habían cometido tantos fouls en un mundial, en la historia de los mundiales, ¿no? Y yo decía, a Claudio Paul le hubiera quedado una. Porque Alemania fue más, pero no fue mucho más tampoco. Y creo que el hecho de tener arriba creo que De Sotti o de Ersotti, creo que se De llama el Sotti, el delantero, galgo de Sotti. Sí, no así tuvo un es. buen partido. Le quitó mucho peso y de todas maneras ahí también solamente la figura de Canillo hubiera sido determinante en ese mundial, que hubiera sido también una gran alegría que lo gane Argentina. Este, no sé si por ahí, como te decía, tú te das vuelta por las redes o te das vuelta por la tele o por los periódicos o por la radio y te haya quedado con alguna sensación. ¿Alguien, sientes que alguien de los que habló resume un poco tu sentir? ¿O sientes que no ha habido Mirá, ninguna voz? sinceramente no, a propósito, Ujú, no, no estuve mucho mirando. claro. Estuve viendo más lo que fue
la locura de sus exequias, que habrán llegado a Perú, todo lo que pasó en la Casa de Gobierno. Sí, sí, sí. Eh, Vi algunas muy lindas fotos de gente con diferentes camisetas abrazándose, que no es algo que en Argentina suceda, y me gustó verlo. Eh, y vi algunos de los homenajes que se hicieron en diferentes puntos del planeta, eh, y me gustó que pasara, pero tiene que ver con mi manera de vivir los duelos. Claro, Para mí es un duelo. Eh, Más allá de la figura, es un duelo porque es el jugador de mi adolescencia y de mi juventud. Eh, ni más ni menos que eso. Es un montón eso. Lo que a lo mejor para tu generación es Messi, tal vez, por decirte uno, así uno como global, ¿eh? No estoy hablando de sí, su sí, sí, sí. nacionalidad, sino o Cristiano Ronaldo, es decir, tipos que marcaron más de una década del fútbol. Bueno, eso en mi adolescencia fue Maradona. Entonces, para mí es un duelo más allá de todo lo demás. Y los duelos los vivo en silencio. Eh, y los vivo en aislamiento casi. Entonces, voy a demorar bastante en ponerme a leer. Eh, Seguramente leeré, pero no estos días que pasaron y Claro. no la próxima semana. Y por eso, esto que hablamos antes, Hugo, de cuando me invitaron a hablar, dije, no tengo nada para agregar, porque lo que tengo ahora es silencio. Claro. Yo sigo mucho ese programa donde sale Ruggeri, que me parece un extraordinario personaje. Me gusta mucho verlo, por más de que a veces no esté muy de acuerdo con él. Y me hizo acordar, porque ellos reciben la noticia en vivo. Reciben la noticia y se nota que a algunos le toca, pues no de manera, se escuchan a veces como que momentos y personajes se van quebrando, pero él no. El día siguiente, tranquilo. El tercer día recién se quebró, ¿no? Y no es porque el llanto humanice ni hay un fetichismo con el llanto, pero sí hay como y me hizo acordar a mi abuelo, ¿no? Cuando tuvimos un momento así duro en la familia y nos dieron la noticia así de golpe, porque esas noticias se dan así, como que todos nos quebramos y mi abuelo como que lo agarró y un máster, un PhD en aguantar el sentimiento y tirarlo al fondo y negarlo a más no poder, pero ya en un momento, pues, ¿no? Tiene que salir. Y eso me hizo acordar. Ha sido una maravillosa charla. No sé si tienes alguna idea de cierre, algo que quisieras concluir a la gente que nos está viendo. No, pensando en esto que decís del llanto, a mí lo que me ha permitido la literatura y el arte y el fútbol es llorar al menos de emoción. No Sí, soy capaz de llorar de tristeza, no soy capaz de llorar de rabia, pero, pero sí puedo llorar de emoción. Entonces, es probable que mis lágrimas vinculadas con la pérdida de Maradona tengan que aparecer en algún momento viendo, por ejemplo, la película Héroes, la del Mundial 86, que, uf, claro. que entre la fotografía que tiene y la música que tiene, eh, bueno, seguramente me permitirá canalizar esa tristeza de ese lado absolutamente emotivo. Hay un documental que vi hace poco a partir de esto, el de Asif Kapadia, Diego Maradona, es Diego slash Maradona, que habla específicamente de ese momento en el que el documental empieza con Diego llegando a Nápoles y termina con Diego saliendo de Nápoles. Es increíble y abrumador y yo me siento absolutamente corto de por ahí algunos aventureros de ponerse a jugar y hablar y yo digo, tú
¿sabes quién ha sido Maradona hace 3 horas? Porque has leído un par de hilos en Twitter y vienes aquí a pontificar sobre este pata, pues, ¿no? Entonces, ahí también yo me sentí un poquito corto. Ya no sé si será, pues, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, en Perú está un poco con una terminología donde a esa persona mayor que no sabe, que no sabe usar internet, hay que burlarnos de ellos, ¿no? La generación boomer. Estamos un poco con ese sentido del humor, ¿no? Pero sí ha sido un poco duro a veces leer algunos comentarios de varias personas, más allá de quién venga, más allá de que simplemente es bulla, más allá de que ni siquiera es un nombre, sino es solo un iconito y ni con foto, pero sí me choca de esa manera. Pero nada, ha sido un gusto conversar, esperemos que por ahí nos podamos cruzar en algún momento, y voy a seguir consumiendo mucho tu arte y tu literatura, Eduardo. Ha sido un placer. Bueno, Nos vemos pronto. para mí también, Hugo, te mando un abrazo a vos y les dejo también un gran abrazo a quienes nos hayan estado acompañando toda esta hora. Así, bueno, espero que nos podamos ver en persona muy pronto. ¿Eh? Un gusto. Un gusto grande. Chao, chao. Chao.